territorio como derechos conexos a la vida. Entonces así se fue a llegar a las comunidades. Con las comunidades indígenas, pues ellos lo tienen obviamente muy claro. Se trató de compartir la idea de que hay que seguir en ese territorio, de no seguir permitiendo de que los jóvenes se vayan del mismo, sino que lo cultiven y traten de generar un mayor aprovechamiento de estos espacios. Pero también entender de que la situación alimentaria es difícil y que hay que generar estrategias para poderlas solucionar. Entonces las vulnerabilidades de este territorio del sur del Tolima, lo uno es que es una zona de bosque seco tropical, una zona que avanza rápidamente en procesos de desertificación. Es un territorio que debido a malas prácticas agrícolas, pues el suelo se ha salinificado y se ha compactado. Esto hace que sea imposible la resiliencia del suelo, es decir, la recuperación del mismo, y hace que ese territorio avance lentamente en procesos de desertificación, que es lo que produce el hombre, y desertización, que ya viene siendo más lo del avance de un vecino que lo acecha, como es el desierto de la Tatacoa. Allí también pues obviamente entró el uso extensivo de la ganadería, fueron despojados grandes cantidades de tierra fundamentalmente a comunidades indígenas, y entonces los terratenientes llegaban era con cualquier cantidad de ganado a meterse a este territorio. Y megaproyectos como es el Triángulo del Sur del Tolima, que no logran corresponder plenamente a las necesidades sociales y ambientales del territorio. Además de eso, lo del Triángulo del Sur del Tolima, hace poco salió una noticia que más de 1.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos hay en detrimento frente a este proyecto que nos costó a todos los colombianos y que no surte de agua a gran cantidad de las poblaciones más vulnerables de estos municipios de tradición indígena Pijao. Entonces, todas esas situaciones son las que nos han llevado a nosotros a que nos empecemos a pensar ese sur del Tolima, en que hayamos entrado a mirar qué es lo que pasa con el tema de los alimentos. Entonces desarrollamos una línea base. En esa línea base hicimos 250 encuestas en Ataco, Coyhaique y Natagaima sobre consumo y producción de alimentos. Entonces eso es lo que les quiero compartir como metodología para que nosotros lo hagamos en nuestra cotidianidad. Entonces cuando vayamos a mercar, que nos preguntemos, bueno, ¿y de dónde viene esto que yo me estoy comiendo? Y yo cómo sé que es un alimento inocuo y cómo sé que es un alimento de calidad. Entonces son esas tres preguntas las que pienso que de pronto sería bueno que nos hiciéramos a la hora de ir a hacer mercado y que nosotros supiéramos de dónde vienen esos alimentos, qué condiciones de calidad hay aquí en la región y por qué, porque están disponibles ahí donde me lo están vendiendo. Hicimos también 30 encuestas a comercializadores intermediarios, hicimos visitas a plazas de mercado tanto acá del Tolima como del Huila y en Bogotá. Hicimos un análisis territorial y revisión de los datos de las gobernaciones y las alcaldías y entrevistas con las organizaciones sociales que hacen presencia allí. Entonces nos dimos cuenta, lo primero es que el Tolima se conecta directamente con Bogotá, hay una relación obviamente directa en la producción alimentaria, donde el Huila también juega un papel sustancial, es decir, Bogotá se surge fundamentalmente de estos sectores periféricos para la gran ciudad de Bogotá. De esto tuvimos unos hallazgos preliminares. Primero, que nos dimos cuenta que la región presenta insoberanía alimentaria, tanto porque la gente no está consumiendo la suficiente cantidad de alimentos y también porque la gente, pues las comunidades allí no están produciendo suficiente cantidad. Existe una elevada especialización productiva en las tierras bajas en términos de arroz, maíz y ganado, y se cultiva a base de la demanda que establece Bogotá. Entonces ellos cada vez están cultivando más mango tomillo lima, flor de Jamaica, hoja de cachaco y limón pajarito. Y los flujos alimentarios se definen por una lógica global, el transporte de alimentos y la localización de la agricultura según su competitividad y no según la necesidad que tienen las comunidades y el potencial que puede tener para alimentarnos a todos nosotros. Entonces se configuran los flujos alimentarios. ¿Qué es un flujo alimentario? El transporte que hace la comida de un punto a otro, es de donde se cultiva, cómo llega hasta el punto donde yo lo puedo comprar. Esos son los flujos alimentarios. Entonces se configuran los flujos alimentarios que le quitan peso y juego a la zona porque son establecidos en el eje comercial entre Neiva y Bogotá, y la región puede terminar produciendo simplemente los postres, no los alimentos estratégicos como el mango, flor de Jamaica, limón y hoja de cachaco. Esto de que el sur del Tolima se está especializando en los postres, lo decía un compañero que se llama Javier Múnera, que es un compañero del sur del Tolima, un compañero luchador histórico que hace presencia allí y que ha dicho que es grave la situación que ellos están viviendo porque cada vez es más la hoja de cachaco y sobre todo la hoja de cachaco y flor de Jamaica que se está cultivando en el sur del Tolima.
Entonces aquí nos podemos dar cuenta el paseo que tienen estos alimentos. Entonces se están cultivando en el Huila los campesinos van y le venden, incluso no van y venden a la plaza de mercado, sino que las grandes superficies y las plazas de mercado, especialmente por abastos en Bogotá, va y le compra al campesino directamente y esto lo lleva hasta Bogotá. Bogotá acapara absolutamente todos estos productos y desde allí fija los precios, de acuerdo a la conveniencia de todo este sistema de comercialización. Y cuando hablo de la conveniencia es que obviamente hay un gasto energético en términos de transporte y demás de estos productos, en términos de pérdidas post cosecha, entonces hay unas pérdidas, hay unos costos agregados a estos productos que recaen en el precio de los alimentos, que recaen en el precio de lo que nosotros compramos. Entonces, nosotros terminamos comprando productos absolutamente caros, ellos le pagan barato al campesino y todo ese plusvalor, toda esa cantidad de dinero, para no decirlo así, que queda de todo este negocio, toda esa transacción, termina en manos de estos personajes, de estos intermediarios que trabajan en Bogotá. Corabastos, por eso es que mueve alrededor de 30.000 millones de pesos diarios en alimentos y en algunas épocas del año llega a mover 50.000 millones de pesos al día. Es mucho el dinero que hay en el tema alimentario y es mucha la política que se maneja desde allí. Entonces también hay alimentos que viajan miles de kilómetros, como en el caso por lo menos de esas cebollas que nos encontramos nosotros, que venían del Ecuador y que llegan por contrabando, que además sufre también el problema porque entonces al intermediario no le parece el precio, entonces le termina diciendo al productor que le va a comprar mucho más barato y el productor no alcanza ni siquiera a recuperar lo que invirtió en esa cosecha. Entonces por eso es que en Boyacá hace un tiempo, como un año, creo que fue en el último paro campesino empezando, hubo una gran cantidad de campesinos en Boyacá que salieron a tirar las cebollas, porque les salía más barato botarlas que meterlas en esta cadena de comercialización, porque los precios ellos los tienen establecidos y si no le compran a ellos, ellos van a las plazas a vender y ellos venden al minorista y es muy poco lo que pueden comercializar y tienen más, sin embargo, que competir con los precios y con micromafias que se están instalando en las plazas de mercado. Entonces ellos, para completar todo el paquete, lo que hacen es que en las plazas de mercado empiezan a instalar pequeñas mafias que se encargan de especializarse en productos específicos y en acaparar que solamente a ellos se les puede comprar los productos. Aquí en Ibagué tenemos que el cartel del cilantro, de la cebolla, eso salen carteles de todos lados y en todas las plazas del país es lo mismo. Haciendo este trabajo nos tuvimos que ir 2 veces de las plazas de Gigante Huila y la plaza de Gigante Huila y de Pitalito, porque hubo problemas, porque ellos salen a preguntar y este man qué es lo que está haciendo, esta gente qué es lo que está haciendo acá, ¿sí? Porque son unas mafias que se establecen y son mafias absolutamente peligrosas. Entonces, en ese ejercicio entonces nos dimos cuenta de que el sur del Tolima está produciendo cada vez más alimentos y depende de un circuito de comercialización. Entonces, para recordar que se producen en Huila, van los alimentos hasta Bogotá, en Bogotá le ponen unos precios y ellos retornan hacia el Huila. Es decir, por lo menos allí en Cajamarca hay gente que produce frijol. Ese frijol se lo venden a un señor y ese señor lo lleva hasta Bogotá, lo embolsan, le ponen un rótulo y se lo devuelven a los mismos cajamarcunos. Y los cajamarcunos van al supermercado y lo compran a un precio más alto. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días y ese es el sistema que se ha involucrado en esto y ese sistema ha llevado a que nosotros cada vez tengamos menor posibilidad de acceso a los alimentos. Este es un sistema de seguridad alimentaria, no es un sistema de soberanía alimentaria porque no estamos nosotros construyendo esas políticas alimentarias y porque estos territorios no están sirviendo para solventar las necesidades alimentarias de nuestra gente. ¿Sí ven? Entonces por eso es que esa política es bien importante diseñarla, por eso es que es bien importante trabajarla y por eso es que considero que es importante que esté dentro de la agenda de las distintas organizaciones. Nos dimos cuenta también de algo particular en el sur del Tolima y es que entre más cercanos están ellos a este sistema de distribución agroalimentaria, es decir, en la cabecera municipal hay menor producción de alimentos obviamente, menos consumo de alimentos, es decir, también hay problemas de desnutrición, deficiencia en circuitos de distribución, inequidad en acceso a las tierras. Entre más cercanos están estos sistemas de comercialización, mayores necesidades hay. Pero entre más alejados están, obviamente no son rentables para ese sistema productivo, pero ellos se tienen que alimentar, entonces comienzan a cultivar la tierra, y entonces aquí es el caso, por ejemplo, de un resguardo que se llama Imbá en Natagaima, que queda bastante alejado del casco urbano. Entonces allá hay una mayor producción alimentaria. Aquí la producción alimentaria es de cerca del 2%, aquí es de cerca del 86%,
mayor consumo, mayor y mejor consumo de alimentos, están consumiendo alimentos que no han sufrido todo ese estrés, todo ese gasto energético, todas esas pérdidas post cosecha, toda esa cantidad de cambios climáticos y de atmósfera que además que ellos tienen. Entonces aquí están consumiendo alimentos frescos que los están cultivando ellos mismos, muy seguramente con prácticas orgánicas, porque cuando uno va a cultivar, a alimentar a la familia, pues no se pone a echarle triple 15 al suelo, ni se pone a salinificarlo, ni a echarle Roundup ahí o a comprar semilla transgénica, sino que yo trato de cultivar un alimento sano. Entonces eso es lo que hacen estas comunidades y tienen un mayor y mejor consumo de alimentos, menor dependencia de esos circuitos de comercialización, es decir, a ellos les importa un pledo que salga por la Bolsa Nacional Agropecuaria o que salga por portafolio de que los precios de los alimentos subieron en no sé cuánto %, porque ellos mismos allí tienen un sistema de recuperación de las semillas criollas, entonces hay todo un sistema productivo y menor presencia de desnutrición, y eso es notorio en esta zona del país. Entonces digamos lo que esa es toda la lógica de ese mercado, de meternos a nosotros en todo ese poroló, de meternos en todo ese pochinche, como diría por ahí un compañero, y nos meten en toda esa circunstancia que lo único que hace es generarnos a nosotros una situación de inseguridad alimentaria, incluso porque nosotros terminamos necesitando acceder a esos alimentos que cada vez son más costosos. También pues aquí tenemos un ejemplo de esos precios de los alimentos, el pobre campesino lo produce, lo mete en un modelo político y económico que se le suman cuestiones como la política agraria, porque los dueños de las tierras cada vez no son los campesinos sino son otros, entonces o les arriendan o los están despojando y los están presionando. Los políticos por todo el tema de obras civiles, de infraestructura vial y demás que necesita para este sistema de comercialización. El comercializador, que es el tipo que se lleva toda la ganancia en esta transacción económica, y el vendedor de combustibles, que obviamente está ganando porque hay todo un transporte innecesario de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo eso se recarga en el precio de los alimentos, que termina comprando el mismo productor al que le compraron por 3 pesos su cosecha. Entonces es un sistema complicado, eso es una política de acabar con nuestro campo, es una política para acabar el mundo rural, es una política por acabar el agro en nuestro país. Es una política que genera demasiadas cargas sobre el precio de los alimentos y que nos lleva a que cada vez se diga de que nosotros somos ineficientes en términos de producción alimentaria y que necesitamos de políticas, de reformas, que necesitamos de inyecciones presupuestales y que necesitamos de acuerdos bilaterales o con otros países para poder solventar el tema alimentario en nuestro territorio. Entonces, nosotros somos esto, somos vida, somos agua, somos una gran cantidad de personas que históricamente nos hemos forjado y hemos crecido en estos territorios, somos personas que tenemos la capacidad para recuperar esto que nos han quitado, siempre y cuando exista la posibilidad de unificarnos, de luchar conjuntamente, de entender de que juntos somos poder, de entender de que nosotros podemos cambiar esta realidad, de que toda esta realidad, tanto la política minera, como lo que nos han hablado todos los compañeros que se paran acá, como la política de hidrocarburos, como la política económica, obviamente todo esto responde a la política económica, incluso la política educativa de este país, todo responde a un modelo y todo tiene crisis y todo está inmerso en una conflictividad, porque naturalmente todo está relacionado y todo hace parte de un mismo país. Pero somos esto, somos capacidad de lucha, somos esos campesinos y esas mujeres que nosotros caminamos y que vimos luchando, que vimos trabajando por recuperar estos territorios. Somos como esa señora María Claudina Loaiza en Coyhaiba, Tolima, que ha logrado recuperar el suelo después de que estaba totalmente desertificado a punta de abonos orgánicos, a punta de meterle la mano y meterle el amor al suelo. Somos ese tipo de personas que somos capaces de recuperar este entorno. Entonces, pues básicamente lo que queremos mostrar con esta exposición nosotros como Grupo Semillas, como Observatorio Ambiental, como compañeros de ustedes, porque aquí se está parando un compañero de ustedes, independientemente de las diferencias que tengamos, somos compañeros, sobre todo como decía Che, hace poco que se cumple el aniversario de su muerte, si tenemos la capacidad de indignarnos cada vez que se comete una injusticia. Entonces yo quiero recordar un tema central, que es que la madre tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos y la soberanía es popular, parte del mandato del Congreso de los Pueblos.
La madre tierra es de quien la cuida, es de quien la valora, es de quien verdaderamente la cautiva, la enamora, la considera parte de su ser, quien la ha convertido incluso en un sujeto de derecho. La madre tierra es de esa persona, es de todo el pueblo, es de toda la gente que convivimos armónica con ella. Los territorios son de los pueblos porque esta tierra nos pertenece, porque somos más a los que nos están quitando y son muy pocos los que tienen la gran cantidad de tierra en este país. Es nuestro porque hace parte de nuestra cultura, es nuestro porque hace parte de lo que somos, y la soberanía es popular porque somos nosotros los llamados a decidir sobre este espacio, porque no son otros los que deciden sobre nuestras vidas, sino somos nosotros mismos. Entonces yo siempre los voy a invitar a luchar con el corazón, y pues el corazón, a diferencia de otros casos, siempre está al lado izquierdo de nuestro cuerpo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para Antonio frente al tema de los alimentos, un asunto de los pueblos sobre el buen vivir? Listo, más compañeros. Y va Juanito. Profesor Rondón, usted ha hecho un análisis muy juicioso y muy objetivo de una realidad inobjetable. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué podemos hacer nosotros para que ese campesino que se sacrifica y a quien explotan tenga verdaderamente ese mercado que necesita, y nosotros no consumamos ese valor agregado que hacen los sacrificistas del mercado? En otra capacitación nos hablaban de los estándares de maquillado de las frutas, que sobre todo México y otros países, pero haciendo el análisis de la trazabilidad lleva un resto de carga de venenos. Entonces el compañero decía que tenemos seguridad alimentaria porque nos llegan estos productos de Chile y todo que vienen cargados de venenos. Pero entonces, ¿cómo exigir que así como en otros países certifican y desertifican, cómo exigir o cómo desertificar, sería el término, como el caché de otros países que contaminan, para exigir esa misma calidad en los productos, no solo en el maquillaje, sino en la trazabilidad de los venenos y de los productos? Porque lo mismo pasa en Europa con los lácteos. Ellos examinan incluso los pastos de los pastos que consumen el ganado, con qué agua, con qué calidad de agua están siendo irrigados. Vamos a hacer estas últimas porque hay unos amigos que están presionando el tema del partido, ¿no? Entonces... Buenas noches para todos. Muy agradable su exposición, y además quiero comentar acerca de los viajes, cuando uno los viajes que hace a través de educación se da cuenta de toda esta problemática del sur. Pero ¿qué pasa allí? Aquí también hay otras variables que inciden para que supuestamente exista una seguridad alimentaria. Se observa que, por ejemplo, el campesino produce un tomate, y el tomate con todo bien hecho, bien elaborado, bien procesado, con todo cultivo orgánico. Pero ¿qué sucede? El mismo pueblo a veces no apoya ni tiene identidad para esos productos. Entonces, ¿qué sucede? Él les toca tomar la decisión y venderlo por abastos. Y el por abastos, como decía, regresa nuevamente al pueblo. Otra cosa, ver uno, por ejemplo, ese día yo me quedé aterrado, ver gente comprando los huevos en chaparra para llevarlos a la finca. Ver cantidad de cosas que uno no observa, de que realmente muchas veces ni las mismas personas ni los mismos conflictos que hay ni los grupos tampoco dejan avanzar nada. Bueno, una última cosita para dar la palabra a Anthony. Hay dos proverbios que son muy importantes y creemos que este conocimiento ancestral popular tiene mucha sabiduría de fondo. El primer dicho,
Quien controla tu pan, controla tu dignidad. Primer elemento. Y el segundo, hay que luchar por el principio de salud con base en alimentos sanos. Si no comemos bien, ya vamos a ver cuáles van a ser los resultados. Bueno, la primera pregunta que nos hacía el compañero es ¿qué hacer frente a la producción para que no se vayan los campesinos, cierto? Yo creo que las tres preguntas tienen algo central, algo que los conecta, y es el hecho de que hay una necesidad creciente de que nos juntemos como pueblo, de ganar conciencia y de tratar de que nosotros cada vez seamos más los que tenemos, digamos, al menos el criterio para entender qué es lo que pasa con ese territorio. Yo creo que indiscutiblemente hay que apostarle a prácticas concretas como son los mercados campesinos, como es mirar a ver cómo aprovechamos nosotros prácticas como las huertas caseras, cómo nosotros tratamos de comprarle mínimamente a los pequeños productores, al menos en la plaza de mercado, y no a las grandes superficies como lo son los Carulla o como lo son los Éxito y demás. Creo yo que hacia allá es donde debemos apuntar para comenzar a cambiar nuestra realidad, comenzar nosotros también a valorar un poco esos alimentos que nos los están vendiendo como orgánicos, como un esfuerzo que tiene un productor por no entrar en toda esta lógica. Y tratar obviamente de que esto lo repliquemos. Es una situación tomada, es un estado de dominación, un estado de alienación, un estado en el que muchas personas en el país creen que estas prácticas son verdaderamente positivas. Entonces tenemos que ir construyendo cadenas de entendimiento, de razonamiento y de construcción de políticas alternativas frente al tema alimentario. Entonces, ¿cómo exigir productos sanos? Yo creo que no se trata de exigir productos sanos, porque entonces ellos le van a cambiar una variable, o entonces va a haber discusiones técnicas cuando no todo el mundo tiene por qué manejar esa parte técnica del contenido de los productos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente no comprar ese tipo de productos y empezar a generar la conciencia de que no compramos esos productos porque no me alimentan, porque tienen unos azúcares que me van a generar diabetes o me van a generar cáncer. Sí, en el caso de las gaseosas, porque hay unos químicos que también están alimentando el cáncer, o porque hay unas leches con unas hormonas que no las asimila el cuerpo cuando la leche, el cuerpo absorbe aproximadamente el 90% de las toxinas que tiene la leche. Entonces, cuando vemos esa realidad, es que nosotros empezamos a decir, pues yo no compro. No se trata de exigirle que entonces ya las toxinas sean más o menos, sino de decir, no voy a consumir esos alimentos y voy a tratar de llevar una vida saludable. Creo yo, por lo menos, y suena muy incoherente porque yo no llevo ese tipo de vida saludable, pero trato al máximo de llevarlo porque sé que le hago daño al cuerpo cada vez que yo me tomo una gaseosa, sé que hago daño al cuerpo cada vez que yo consumo un alimento empaquetado y demás. Entonces creo que eso es lo que tenemos que empezar a apuntar nosotros y tratar de no comprar esos productos que nos están vendiendo allá, esas casas comerciales, esas grandes superficies, que es el producto perfecto, el producto redondo, que incluso le quita la dimensión biológica a la agricultura y la convierte más en un tema de mercadeo. ¿Y cómo generar conciencia si no hay de pronto apoyo hacia esas comunidades? ¿Cómo generar esa conciencia? Yo creo que lo que hay que hacer nosotros es tratar de replicar en nuestra cotidianidad, tratar de contarle a nuestras familias esta realidad, tratar de que entiendan de que esto no es algo aislado del tema alimentario, sino que hace parte de esa lógica, de esas políticas nacionales, que suena muy mamerto por eso hablar de políticas nacionales, pero entonces digámoslo de otra forma, de esa forma de vida implantada en nuestro pueblo. Entonces esas cosas son las que tenemos que ir replanteando si queremos nosotros mejorar nuestras condiciones de vida y si queremos nosotros no entrar a ser una parte más de esos indicadores de desnutrición, de cáncer y demás que nos están vendiendo a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, recordarles finalmente que el 25 de octubre de 9 a 4 de la tarde se está convocando de manera conjunta con una comisión del Congreso y el Comité Ambiental Campesino de Arauca y Cajamarca una audiencia para denunciar el proyecto minero de la Colosa en Cajamarca. Muchos de ustedes han manifestado su interés por asistir. Les recomendamos pues, que ahorremos ahorita los 11.000 pesitos que vale el transporte y de vuelta y ojalá podamos acompañar las comunidades campesinas de Cajamarca que se registren en esos proyectos. Muchas gracias y buenas.